ha colapsado totalmente. Esto nos está revelando que se acerca una terrible crisis. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es que nunca antes la predicación del evangelio había tenido un alcance tan global. Hermanos, jamás había ocurrido esto que ocurre hoy en día, que a través de estos videos de YouTube, fácilmente cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede escuchar la verdadera palabra de Dios. Y esta prédica nadie puede detenerla, hermanos. Tal vez YouTube se ha esmerado para bloquear y eliminar mis videos, pero no ha podido hacerlo. Los videos siguen ahí y no podrán detener la verdad. Nosotros hemos revelado grandes verdades que estaban ocultas por los imperios plutocráticos del engaño religioso. Pero hermanos, ahora toda la verdad está siendo revelada con un ingrediente adicional. En el 2020, el 75% de las personas recibieron el 666. Eso ya de por sí es una prueba contundente que estamos en la fase final en los últimos 7 años de la historia de este mundo. Miremos otra señal muy clara también que nos revela que la segunda venida de Jesús se acerca. Leamos en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces dice Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y por qué se producen las guerras, hermanos? A nosotros se nos revela esto en forma de pretextos. Que un país entra en guerra por una cosa o por la otra, generalmente acontecimientos bélicos, un bombardeo, un ataque que hace que el otro país pretenda vengarse por ese ataque que ha ocurrido. Sin embargo, eso no es la realidad. Estas guerras ocurren porque se presenta un paro en el flujo de mercaderías, es decir, porque se presenta un colapso económico. Las guerras todas tienen un objetivo económico y finalmente el ser humano es convertido en una mercancía. De eso se tratan las guerras. En este caso, cuando hay un paro en el flujo de mercancías, incluyendo el dinero mismo, que es también una mercancía, los poderes de este mundo recurren a una solución nefasta, y es que la guerra en sí misma es una mercancía. El tráfico de misiles y de balas es también parte de este mismo sistema de tráfico. Y entonces aquí nosotros no tenemos de qué sorprendernos, hermanos, porque Lucifer usó a los ángeles caídos como carne de cañón para llevarlos a una guerra, y esa guerra se desata cuando Jesús le pone fin al tráfico que Lucifer tenía en el cielo. Entonces, este ángel caído, este demonio, se rodea de la tercera parte de los ángeles para evitar que fuera destruido. Y entonces es ahí, hermanos, cuando nosotros vemos lo que la palabra nos revela, cuando dice en el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo vemos, hermanos, Jesús le pone fin a la multitud de contrataciones de Lucifer y luego lo echa del monte de Dios, pero antes hay una guerra en el cielo, hermanos, y esta guerra ocurre precisamente por eso,
porque se le ha puesto fin al tráfico, a las contrataciones de Satanás. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miremos eso, hermanos. En el 2020, ¿qué le pasó al comercio? Fue detenido por completo. Los negocios fueron cerrados, las iglesias que comerciaban con la fe también fueron cerradas. ¿Y qué se desató luego? Una guerra, ¿verdad, hermanos? Pero esta vez no era una guerra de balas, era una guerra biológica, una guerra en donde se pretendía encontrar a un enemigo invisible. Y esta guerra no se desató en China, sino que se desató en Estados Unidos. ¡Plop! Cuando el tráfico de mercadería se detiene, ¿qué sigue? Sigue una guerra. Y parece mentira, hermanos, pero el mismo principio que ocurre en el cielo se refleja acá en la tierra. Cuando Jesús le pone fin al tráfico de influencias del demonio en el cielo, de inmediato, ¿qué ocurre? Hay una guerra, porque Satanás aliena a la tercera parte de los ángeles, y estos tienen que ser todos expulsados del cielo. Es lo que se viene para la tierra, el mismo sistema. Miremos lo que ocurrió en el año 1929, cuando se dio la Gran Depresión. Todos sabemos que ocurrió un terrible colapso financiero. Mientras tanto, en Alemania la cosa era aún peor. La inflación había llevado a esa nación al colapso, al punto que un pedazo de pan costaba 30,000 francos. Uno puede ver que el flujo de mercancías se detiene. Hay una crisis económica, las personas ya no pueden comprar tan fácilmente las mercancías. Y cuando se va a usar el dinero como mercancía misma, entonces el dinero también pierde valor. Y resulta que a esto se le conoce como inflación. En la inflación, como ya tú no puedes adquirir mercancías, el dinero es la mercancía en sí mismo, y cuando tú tienes ese dinero y lo vas a entregar, pues ya el dinero perdió valor. Sin embargo, para otros en los altos poderes, el dinero ganó valor. Es un sistema satánico donde las personas del común pierden el valor de su dinero, pero aquellos que están en el poder ganan mucho más dinero. Tal vez sea algo para mostrarlo en otro video, pero es algo que ocurría en esa época y también está pasando en estos momentos. ¿Qué pasó entonces? En el año 1930, Estados Unidos trata de solucionar el problema y le pone un arancel a todos los productos que ingresaban a Estados Unidos. Es lo que Donald Trump ha llamado aumento de tarifas. Es simplemente ponerle un impuesto adicional a cada producto que sea importado de naciones extranjeras hacia Estados Unidos. Eso terminó de empeorar aún más la crisis económica, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Las personas se empobrecieron mucho más y la compra y venta de mercaderías que fabricaba Babilonia se detuvo. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 12 al 13. La mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de lino finísimo y de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de bronce y de hierro y de mármol y canela y olores y ungüentos e incienso y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de cuerpos y almas de hombres. Ahí están todos los productos del tráfico, hermanos. Increíblemente, también están incluidos los cuerpos y las almas de los hombres, que cuando se habla de almas hace referencia a la conciencia, al pensamiento del ser humano. Todo esto
es lo que se detuvo para Babilonia. Cuando Babilonia ha colapsado por completo, ya no puede seguir traficando con sus mercancías. Entonces, ¿cuál es la propuesta o la respuesta del demonio para reactivar este tráfico de mercancías? Pues es lo mismo que ocurrió en el cielo. El demonio desata una batalla y entonces es lo mismo que ocurre en la tierra. Para reactivar el tráfico de mercancías se desata una batalla. Lo vemos, hermanos, ¿qué pasó en Alemania en el año 1933? Este señor llamado Hitler desata una guerra biológica, conocida como higiene racial, en contra de seres humanos que a él se le había ocurrido que eran bacterias y que por tanto debían ser sanitizados. Estos eran los judíos, personas como cualquiera, que de un momento a otro se convirtieron en mercancía. Y estos cuerpos ahora debían ser usados para el tráfico. Esta es una de las fases del comercio más nefastas que podamos ver, y lo hemos visto a través de las eras con la esclavitud, cómo los esclavos negros eran traídos en barcos desde África hasta las costas de América. Entonces ya no se traían productos como oro o harina o maíz o madera, sino cuerpos vivos, personas que eran vendidas. Y esto es lo que se conoce como fascismo. En Alemania, este fascismo creó campos de concentración. El negocio era entonces albergar en esos campos de concentración a la mayor cantidad de cuerpos vivos que eran judíos. Y de esa manera el Estado se hacía más rico. Parece algo como difícil de entender. ¿Cómo podía enriquecerse el Estado? Porque cada vez habría más campos de concentración donde metía a más judíos. Nosotros vemos un ejemplo de esto muy claro. El presidente Nayib Bukele está abriendo cárceles de máxima seguridad y él le vende a Estados Unidos estas cárceles o el arriendo de esas cárceles por $6 millones. Entonces Donald Trump ahora transporta carga viva de Estados Unidos a las cárceles de Nayib Bukele. Y por el momento a nadie le importa, porque supuestamente todos los que son exportados de Estados Unidos a las cárceles de Bukele son supuestamente pandilleros, de la peor calaña, gente peligrosísima. Sin embargo, no deja de ser curioso que hay un tráfico, un comercio de carga viva. ¿Verdad, hermanos? Hay un negocio, una transacción financiera entre Estados Unidos y El Salvador. El Salvador se beneficia enormemente cada vez que abre una cárcel de estas, porque ahora puede ofrecérsela a otras naciones que pueden enviar a sus criminales a esas cárceles. Y entonces hay un negocio, hay un tráfico, pero ahora no es de productos, es de cuerpos. ¿Lo vemos, hermanos? Y aquí de nuevo estamos de vuelta al tema de la higiene racial, porque a quienes se está enviando de Estados Unidos a las cárceles de El Salvador son personas específicas de una nación. Se dice que todos son venezolanos, es decir, todos, absolutamente todos los que están siendo enviados a las cárceles